3 de la tarde con 16 minutos, estamos iniciando este programa y tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a mis invitadas de esta tarde. Ellas son Ana Almeida, que es del Comité de la Marcha de las Putas, acá organizadora del Comité de la Marcha de las Putas en el Ecuador, y a la doctora Marcela Costales, ella es la viceprefecta del Gobierno Provincial de Pichincha. Buenas tardes, Ana, buenas tardes, Marcela, bienvenidas al programa. Querida. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, cuando uno dice la Marcha de las Putas, creo que habrá más de una persona que se tapa los oídos o al menos se asusta, ¿no es cierto? ¿Cómo así la Marcha de las Putas? Cuéntenme, por favor. ¿Con quién empezamos? Con quien quiera. Anita. Empiezo. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sí, y a mí lo primero que me sucede cuando vamos a algún medio de comunicación es cómo hemos avanzado de la marcha del año anterior a esta marcha. Y hemos avanzado porque el año anterior que hicimos la Marcha de las Putas, los medios de comunicación no querían decir putas y se daban la vuelta, finalmente decían, pero lo decían siempre con voz baja. Y ahora resulta, como tú misma lo acabas de decir, la Marcha de las Putas, así como es, como suena y como debe sonar. ¿Por qué la Marcha de las Putas? La Marcha de las Putas en su segunda edición convoca a mujeres, hombres y personas de la diversidad sexogenérica a expresarnos en contra de la violencia de género y a favor de la libertad estética. Uh-huh. Ok, ahí hay varios conceptos, ¿no es cierto? Libertad sexogenérica, ¿qué significa? Diversidad sexogenérica. Diversidad sexogenérica refiere a personas cuyas corporalidades femeninas o masculinas se construyen independientemente del sexo con el que nacen. Un poquito me puedes ampliar el concepto. Sí. Se ha creído que en el mundo existen solamente hombres y mujeres y que los hombres nacen con una sexualidad concreta y se construyen como hombres, y que las mujeres nacemos hembras con todas las condicionantes de esa característica y nos hacemos mujeres. Hay personas que nacen con una sexualidad masculina de hombres, pero se construyen como mujeres. Y hay personas que nacen como mujeres, como hembras y se construyen como hombres. Esta diversidad sexogenérica, que son un grupo de personas que existen en el Ecuador y en el mundo, también forman parte de esta lucha de decirle no a la violencia de género, porque a veces pensamos, una de las primeras trampas que nos ha hecho creer el sistema patriarcal es que la sociedad solamente es en la sociedad solamente habemos hombres y mujeres y que esos hombres son los malos, los depredadores, los violentadores que ejercen sobre las mujeres que somos las víctimas, ejercen violencia. Ese es un primer error, porque no solamente habemos hombres y mujeres, también hay personas con estas condiciones o combinaciones distintas que son las personas trans y que también son víctimas de violencia. Y lo segundo es decir que la violencia no se ejerce solamente de un lado al otro, no de hombres a mujeres o de mujeres hacia hombres, sino que la violencia es un sistema estructural que ataca por igual a hombres, mujeres y personas de la diversidad, pero que las corporalidades femeninas, como la mía, por ejemplo, o la tuya, donde el sexo corresponde con el género, somos más vulnerables, igual que esas corporalidades feminizadas, que son estas personas que nacen con una sexualidad, pero que construyen un género distinto al que supuestamente deberían corresponderse. Entonces, esta es como la definición de la diversidad sexogenérica. Y en esta marcha, ¿por qué es distinta esta marcha a muchas otras acciones que muchas veces se han hecho? Porque considera justamente esta enorme posibilidad que existe de construcción de los seres humanos. Ahora, ¿por qué denominar la Marcha de las Putas? Marcela, tú eres una mujer que tiene un gran reconocimiento por su trabajo como activista, ¿no es cierto?, en defensa de los derechos de las mujeres desde hace muchísimo tiempo y además como una investigadora, una historiadora. De profundo talento y además de reconocido trabajo y de gran producción intelectual. ¿Qué es lo que tú puedes mirar, entender dentro de esta iniciativa denominada la Marcha de las Putas? Mira, también a mí me conmovió. Yo dije, ¿cómo con este adjetivo puede salir una marcha que vaya a combatir la violencia hacia la mujer? Pero realmente lo que pasa es que nosotros rechazamos lo que no conocemos. Y si tú no sabes qué implica, cuál es la historia que hay detrás de esta marcha, cuál es el espíritu de la marcha, entonces puedes pensar una infinidad de cosas. De aquí que el papel de los medios es muy importante. Cuando me visitaron, nosotros habíamos constituido
porque comprenderás, querida, que más allá de mi papel de viceprefecta, que es un papel político, una función política de elección popular, efímera, eso pasará. Mi esencia es femenina, soy una mujer y a plenitud me siento como tal y sufro también muchísimas circunstancias de las que sufrimos las mujeres en América Latina. Nosotros creamos un colectivo que se denomina SOS Mujeres Pichincha, luego de esta alarma social que produjo el asesinato de Karen del Pozo, el caso de la chica Rosales, las 597 mujeres desaparecidas en el Ecuador. Y pensé, porque me pusieron varios mensajes en Twitter, en Facebook y demás, y me dijeron: Marcelita, unámonos las mujeres, luchemos contra la violencia. Si bien es verdad que el gobierno está haciendo una acción extraordinaria, el ECU 911, policía y demás, unámonos para este tema, porque también hay que hacer una línea de solidaridad, quitar esos paréntesis que nos ponemos entre mujeres y más bien forzar los guiones de unión. Así que les convocamos, llegaron aproximadamente 400 mujeres de diversos colectivos de toda la provincia, Cayambe, Puerto Quito, Pedro Moncayo, el mismo distrito metropolitano, y decidimos hacer este colectivo. Este colectivo tiene como objetivo la lucha contra la violencia hacia la mujer y acciones concretas. Entre esas está el acercamiento a las autoridades como el Consejo de la Judicatura para exigir la celeridad en los procesos, porque esto se va enredando y el victimario queda en la impunidad. Otro de los temas que nosotros tocamos es la necesidad de una serie de conferencias con especialistas en los colegios de la provincia para tratar de erradicar el consumo de la droga, porque la droga es uno de los detonantes de la violencia y también, además del daño físico y psicológico que te causa la droga, se amparan en eso. Dice, no me di cuenta de lo que hacía. En esto nos visitó Anita y nos invitó a la marcha de las putas, pero me trajo todos los fundamentos como es una persona seria, y así me hace saber que en el año 2011 en Canadá, cuando se originó una serie de crímenes contra mujeres, un policía de aquellos supermachos seguramente fue a dar la conferencia de seguridad a las mujeres y dijo: bueno, pues señoritas, dejen de vestirse como putas porque ustedes son las causantes de lo que les ocurre. De ahí nace el nombre, es decir, de transformar a la mujer en la provocadora de la agresión y de su propia muerte. Es decir, que si tú estás con una blusa considerada provocativa o una falda muy alta o unas medias de cocos o una licra, en fin, todo puede ser provocativo. La provocación está en los ojos del que mira, en la conciencia del que capta la imagen, pero nos han vendido el pensamiento de que las mujeres provocamos. Esto despertó en Canadá un rechazo enorme, se unieron miles de mujeres y esta marcha se reproduce en el Ecuador. Entonces, además de recuperar lo que Anita menciona, este criterio de la libertad estética, esta aceptación de la diversidad en la vida de una sociedad, nosotros nos unimos a ellas porque en la lucha contra la no violencia vamos, como te explico de nuevo, a solicitar a los asambleístas recientemente electos que no se derogue la ley 103. Esta es una protección enorme que las mujeres hemos conseguido con decenas de años de lucha y de participación en esta ley, donde te dicen la violencia psicológica es esto, la violencia sexual es esta, la violencia física es esta, la violencia económica o patrimonial, porque hay hombres que te dicen: bueno, te quieres quedar con los hijos, me dejas la casa, o te me largas de este momento, o la mujer no puede administrar sus bienes. Pero también esta ley te da medidas cautelares, hasta qué distancia puede acercarse el agresor, la necesidad de que todo aquel ciudadano o ciudadana que conozca de la agresión, de la violencia hacia la mujer, denuncie, so pena de ser cómplice. Entonces, no queremos que en el nuevo Código Integral Penal esto quede reducido a un artículo y la serie de conquistas se borren. Si va al Código Integral no nos oponemos, pero que vaya completo, que vaya con toda su fuerza, y que en la tipificación del delito del homicidio la pena corresponda al dolo, porque generalmente es en descampado, cuando la mujer está sola, cuando no tiene nadie que la auxilie, o es en su propia casa, donde en sus 4 paredes se convierten en una tumba por haber transgredido alguno de los elementos que el hombre crea que debían ser respetados por esta mujer indecente. Ahora, una de las cosas que yo pensaba cuando escuchaba Marcha de las Putas, decía: a ver, pero si puta es la forma en la que se le denigra a una mujer, de la forma en la que se le insulta a una mujer, ¿cómo así usar? Ahora ya lo entiendo por lo que tú me acabas de explicar, pero de todas formas me parece como
que puede ser interesante reflexionar sobre eso. ¿Cómo así partir, nombrar a la marcha de defensa hacia las mujeres, precisamente con un calificativo? Una de las primeras reflexiones que hicimos en el 2012, cuando decidimos hacer la primera marcha de las putas, fue justamente esa reflexión. Y partíamos de ¿por qué nos dicen putas a las mujeres? Si la mayoría las que estábamos no éramos trabajadoras sexuales. Porque claro, puta está asociado al tema de la prostitución y del trabajo sexual. Y la sexualidad en general. Entonces comenzamos a definir por qué nos han dicho putas. Nos han dicho putas porque nos hemos hecho una ligadura, porque hemos decidido no ser madres. Una chica decía a mí, mi enamorado me dice puta cuando me pongo la falda muy corta o cuando me pongo un escote. Me dicen puta cuando me quieren insultar sobre algún acto de libertad que yo cometo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la palabra puta en sí misma es una trampa de la sociedad patriarcal que hace que nos dividamos en el bando de las buenas, santas, decentes, las que no salen, las que no protestan, las que se quedan calladas asumiendo la violencia, y las otras, las putas, las malas, las que protestamos, las que estamos gritando, las que defendemos a las otras mujeres. En ese bando de putas versus decentes nos ha dividido el sistema que nos controla. Entonces, decidimos usar la palabra puta en señal de rebeldía también, y en señal de decirle a la sociedad, esta sociedad se escandaliza con una palabra fuerte como puta, pero no se escandaliza con la violencia. En el Ecuador hay que recordar que en base a la última encuesta hecha por el INEC, el 64% de mujeres en el Ecuador ha sido víctima de alguna violencia, como las que mencionó la doctora Marcela, que es y violencia sexual sin duda alguna. Entonces, nosotros como un acto de plena conciencia política hemos decidido denominarnos Marcha de las Putas para hacer que la sociedad reflexione. La sociedad no se puede quedar callada y espantarse con el insulto, porque a todos nos insultan. A mí me han dicho puta 1000 veces. Sí. ¿Quién te ha dicho? En la calle, cuando he protestado, cuando he gritado, cuando he luchado por las mujeres, por mis compañeras trans, por mis compañeros trans, me han dicho puta miles de veces y de miles de formas me lo han dicho, y por eso yo creo que sí tenemos la capacidad, primero, de hacer que la sociedad abra bien los oídos, porque cuando decimos puta, lo que la sociedad nos está diciendo a nosotras como mujeres es que somos insumisas y somos rebeldes. Pues si ser insumisa, si ser rebelde es ser puta, nosotros decimos entonces positivamente putas. Otra de las cosas importantísimas dentro de la reflexión de lo que significa la palabra es cómo cuando hacemos un ejercicio y decimos vamos a hablar de todas las palabras que en positivo hablan de la libertad sexual de los hombres. Campeón, torazo, el macho, el papi de las nenas, para hablar de esa autonomía sexual que tienen los hombres. Y vamos a buscar entonces palabras que hablen en negativo de esa libertad sexual, y no hay ninguna. Y después vamos a pasar a hablar en positivo de la libertad sexual de las mujeres, y casi no hay palabras. Y ahora vamos a pasar a hablar en negativo, las palabras que en negativo hablan de la libertad sexual de las mujeres. Putas, perras, zorras, arrastradas, calzón flojo, tantas palabras. Entonces, esa dicotomía del lenguaje, porque la sociedad se ha encargado de dividirnos y de ponernos en esta situación de que cuando hablamos de la libertad sexual de las mujeres, no encontramos una sola palabra en positivo. ¿Y a ti alguna vez te han dicho puta, Marcela? Yo, tengo un carácter muy fuerte y tengo una personalidad que dicen que es muy dura. En mi cara no. Pero sospecho que me habrán dicho muchas veces cuando he transgredido alguna de las normas machistas, pues. Cuando he decidido, ¿qué te digo yo? Salir del trabajo a las 4 o 5 de la tarde, reunirme con un grupo de amigas y quedarnos conversando en una vereda. Pasan viéndote de tal manera que dicen, Y te voy a decir algo. En el ejercicio de la vida política, y lo digo con todo afecto, porque esta marcha no es para dividir, es para crear conciencia de que una sociedad solo crece cuando hombres y mujeres y la diversidad tenemos el objetivo común de una elevación de otro nivel. Yo les decía en una conferencia a mis amigos, en la Constitución política, en lo que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, viceprefecto o viceprefecta dice mismas normas, deberes y derechos que el prefecto o prefecta. Soy la primera viceprefecta electa por votación popular en Pichincha. Y cuando el señor prefecto reúne al grupo de directores y les dice, este trabajo está mal hecho, me vuelven a hacer el trabajo. El prefecto sabe mandar.
Cuando me ha tocado subrogar y les llamo a mis colaboradores y les digo, no estoy de acuerdo, este proyecto no está bien elaborado, no tiene sustento, se alocó. Si el prefecto le llama al equipo de comunicación y le dice, ese video que pasaron por la televisión no está bien realizado por tales y tales razones, pantalones bien puestos. Si yo le reúno al equipo de comunicación y le reclamo lo mismo, dicen, está menopáusica. Y por último, y referente a tu pregunta, si el prefecto baja al subsuelo, en donde está su conductor, el señor Caiza, hombre admirable, le acompaña 12, 13 horas al día, sábados y domingos, y el prefecto se acerca, le abraza y le dice, gracias señor Caiza, porque usted me acompaña lealmente. Dicen, qué democrático que es el prefecto. Si yo voy al subsuelo, y a mi conductor, el señor Freddy Mafra, al que también agradezco, 12, 13 horas, sábados, domingos, a veces a paita de una sola, 17 horas. Gracias, don Freddy, porque me acompaña de esta manera tan leal, y le abrazo. ¿Me dirán democrática? Sospechosa, ya no, ya. Todas las sospechas. Todas somos la palabra es otra, entonces no puedes ejecutar una labor inclusive de generosidad, de reconocimiento hacia el sexo opuesto, porque eso es mal visto. Entonces ya no solamente entramos en el terreno legal de la protección constitucional, sino en el terreno ético. La moral es igual para hombres y mujeres, y en ese terreno tenemos que acompañarnos, no denigrar al uno y no permitirle ninguna capacidad de acción mientras el otro tiene el campo abierto. Tengo que irme a una pausa y al regresar yo quiero preguntarles a mis entrevistadas ¿qué hay de esa violencia en contra de las mujeres, pero que es ejercida de parte de las propias mujeres? Porque esos calificativos yo sí que he podido ver muchísimo en boca de las propias mujeres para referirse a sus congéneres. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ante los repetitivos sucesos de inseguridad que han traído como consecuencia la desaparición, violaciones e inclusive la muerte de mujeres de distintas edades en nuestro país, y que esto ha causado gran conmoción social, el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha convoca a las mujeres de la provincia a esta marcha denominada la Marcha de las Putas Ecuador 2013. Esto va a ser el sábado 20 de abril, o sea, mañana. Y les recordaremos a todo el mundo que desde Quito, Ecuador, no es no. Ustedes han escuchado ya en la primera parte de esta conversación las razones por las que se han organizado, por las que se ha organizado esta marcha, y cuánto todavía nos queda por hacer en este país para ir desmontando todos esos conceptos que animan comportamientos de violencia en contra de las mujeres, de todas las edades y de múltiples formas. Si ustedes quieren decirnos algo en esta tarde, pueden llamarnos al 243-9231 o enviarnos mensajes de texto al 9098. Y dejé pendiente la pregunta para mis entrevistadas, la doctora Marcela Costales, viceprefecta del Gobierno Provincial de Pichincha, y Ana Almeida, es una de las organizadoras, parte de este comité de la Marcha de las Putas. Sí es cierto que este lenguaje en el que nos desenvolvemos en nuestra sociedad tiene por casi norma estos insultos a las mujeres, especialmente en relación a su libertad sexual. Yo decía, sí, pero no solo son los hombres, pues. Las mujeres también. De mujer a mujer. El otro día conversaba con un hombre que decía, él es un actor, y él me decía, tú te fijas que cuando dos hombres se saludan, empiezan a decirse, oye, guatón, qué gordo que estás, qué te pasa, jaja, y se dicen bromas y se tiran indirectas, ¿no es cierto? Pero se lo toman al chiste y entre ellos se abrazan y se despiden, chao, qué buena gente que es este man. Pero dos mujeres que se encuentran jamás serían capaces de decir qué gorda que estás, porque ya es una afrenta. Pero cuando, ay, qué linda, qué guapa, qué bella que te veo. Y cuando se despiden, es la crítica. ¿Qué pasa con esto? ¿De dónde viene esta violencia de mujer a mujer? Que es la que más a mí me preocupa en alguna medida. Cuando decidimos hacer la Marcha de las Putas de Ecuador, hemos hecho muchas reflexiones que tienen que ver, como decíamos hace un momento, sobre estas trampas que el sistema nos ha puesto para dividirnos en buenas y en malas, en santas y en putas, etcétera, ¿no? Y claro, eso da cuenta también de cómo el sistema nos divide también a las mujeres.
Y por eso la marcha de las putas no es una marcha de mujeres contra hombres, es una marcha de mujeres, hombres y personas de la diversidad en general contra la violencia, en tanto que entendemos que la violencia es un sistema estructural que nos toca a todos y todas en algún determinado momento de nuestras vidas. Pero tampoco hay que ser tan ingenuos y decir que la misma violencia que nos pasa a las mujeres les pasa a las corporalidades masculinas o a los hombres, porque esta sociedad que nos ha construido de una forma más frágil y que sobre todo se ha encargado de que el sistema, tanto el Estado como la Iglesia, como la misma sociedad, le den unas cargas de mayor vulnerabilidad a los cuerpos de las mujeres, porque nos crían más indefensas, más supuestamente más débiles, y por lo tanto hay todo un sistema de control sobre los cuerpos de las mujeres. Por eso la marcha es una invitación a luchar contra la violencia estructural, porque la violencia no la llevan solamente hombres contra mujeres o mujeres contra mujeres. Es ese sistema que hay que desaprender, como tú muy bien decías, y sobre todo lo que hay que hacer es romper esta cultura de la violencia que nos dice, y de la violación, que lo que hace es decirnos que las mujeres somos culpables de las agresiones que recibimos. Y en eso hay una radicalidad muy profunda, y ahí nos hemos solidarizado mucho entre las mujeres que hemos visto violencia, que hemos vivido violencia. Es que no importa si la has visto o la has vivido, hay una solidaridad entre las mujeres que nos hace decir no más al sistema judicial que culpabiliza a las víctimas. Ninguna mujer es culpable de la violencia que recibe del marido, del novio, del Estado, de la Iglesia, del operador de justicia, de la gente. Ninguna mujer es responsable. ¿Qué me dices tú, Marcela? Un paréntesis. No es el gobierno provincial de Pichincha el que está convocando. Es el colectivo que preside Anita. Nosotros como colectivo SOS Pichincha y yo como viceprefecta me he unido a la marcha. Pero no es una convocatoria del gobierno, debe haber algún error. Sí, porque tengo acá esta convocatoria, ¿no?, firmada por el gobierno provincial. Sí. A la convocatoria que hemos hecho algunas organizaciones de la sociedad civil, se nos han sumado otra gente, y ahí se ha sumado el colectivo SOS Mujeres Pichincha, que consideramos tiene una propuesta muy interesante que se vincula sobre todo a nuestra propuesta, y por eso es que en el manifiesto, nosotros tenemos un manifiesto que habla de estas cosas que hemos ido hablando. Hemos incluido el punto 6 que trata específicamente el tema del femicidio, porque consideramos que desde esa solidaridad nosotros podemos construir. Quería contarles algo. Yo trabajo mucho en instituciones educativas, dando conferencias para los padres, y uno de los grandes temas ahora que inquietan muchísimo es cómo se utilizan las redes sociales y cómo. Yo me he metido a muchas páginas de jovencitas, de adolescentes, de niñas, a investigar cómo ellas se proponen en esas fotografías. Y entonces, ¿qué encuentro yo? Encuentro una reproducción, una imitación del comportamiento de las modelos, de las top models, de las actrices de pornografía y no de pornografía, pero es como un derroche, un despliegue de sensualidad, que es casi que una invitación sexual. Y he visto cómo, por ejemplo, las redes de trata de personas, parte de la investigación, están a la cacería, por ejemplo, de estas jóvenes que están promoviendo su imagen de esta forma. ¿Qué me preocupa a mí de esto? Que es como que no hubiese un filtro entre lo que las chicas, la forma en la que se ven a sí mismas, y la relación que están manteniendo con su cuerpo. Yo pienso que es como haber hecho caso de este mandato de cosificación de esta sociedad de consumo, en donde la imagen femenina ha sido explotada permanentemente, ¿no es cierto?, especialmente con fines comerciales, y que las jóvenes ahora mismo están abiertas a seguir reproduciéndolo. Entonces, la utilización de los super escotes, las mini falditas cortísimas, la exposición del cuerpo, si bien yo pienso que no tiene ninguna justificación la violencia, y mucho menos el que una mujer muera a manos de un agresor por esa causa, sí me pongo a pensar cómo esto que yo pienso, que es la forma en la que lo leo, como una reproducción y como una asimilación obediente de este mandato de mujer cosa, cuerpo femenino cosa,
se enfrenta a esta propuesta que ustedes tienen de la libertad estética, en donde esto está bien, o sea, usas las faldas de tal manera, los escotes de tal forma, y más bien defendamos ese derecho. ¿Qué piensan de esto que les estoy diciendo? Pero yo quiero que profundicemos un poco más de esto, mijita. Mira, esto ya es una cuestión cultural. Esto ya va a la psicología social de los pueblos. No se trata pues de que hace 10 años empezaron este tipo de corrientes. Se trata que decenas de años, centenas de años, ha habido una despersonalización de la mujer, que ha sido progresiva, completamente maligna y muy agresiva. Tú recuerdas cuando en la Edad Media una mujer sabía leer, era partera, conocía de hierbas, podía hablar en público, se la tachaba de bruja. Y así fueron quemadas en la hoguera más de 2,5 millones de mujeres. Es decir, fue la desaparición de los valores de la mujer y de la imposición de un esquema cultural donde los valores de la fuerza, de la presencia, del poder son los del hombre, del macho, del patriarca, y los valores de la sumisión y la trastocación de su cuerpo, en lugar de ser el cuerpo de la mujer, ese templo precioso a través del cual nos expresamos, seamos gordas, flacas, viejas, con arrugas o sin ninguna, pasó a ser un simple artículo de comercio. Pero recuerda que aún esto en la etapa de la esclavitud negra, cuando venían los barcos de las Islas Canarias, que venían desde Azores y Cabo Verde, los hombres como reproductores tenían un valor mucho más grande que las hembras afros que llegaron como esclavas a nuestras tierras. A las mujeres mestizas, en la época de la colonia, se les dio una cédula llamada la pragmática del rey de España, en donde decía: la mujer mestiza no debe utilizar la vestimenta de la indígena porque es indecente y deja ver su pierna al lado, pero tampoco puede utilizar la vestimenta de la mujer española porque es indigna de llevar esta vestimenta. Entonces, esta imposición que durante centenares de siglos le despersonalizó a la mujer desemboca en la sociedad de consumo. Si ya no tienes ningún otro valor que ofrecer, si tu intelecto, tu espíritu, que es lo más grande que tienes, es lo que te hace libre, está opacado por la moda, ¿qué tienes que ofrecer sino un cuerpo? ¿Y qué tienes que hacer con este cuerpo? Martirizarlo, porque no puedes ser gorda, no puedes tener rollos, tienes que ser una modelo, lo más flaca posible, anorexia y todo tipo de enfermedades. La despersonalización, al igual que el imperio, cuando conquista un pueblo, le despersonaliza para dominar. A las mujeres nos despersonalizaron para que inclusive fuésemos enemigas de nuestro cuerpo. ¿Cuántos hombres han muerto con anorexia? Creo que poquísimos. Muy pocos todavía. Muy pocos. Y ellos se sienten orgullosos de su cuerpo. Y si tienen una panza de 3 metros, igual tienen la esposa escultural. Se creen flacos. Entonces es la pérdida de valores superlativos que están más allá de lo físico. Yo quisiera ahí hacer un par de aportes. Y sobre todo con lo que dice Marcela, porque coincidimos muchísimo en eso. Y desmontar esa cultura de la violencia hacia los cuerpos de las mujeres nos cuesta un montón a las mismas mujeres, porque se nos ha metido tanto el hecho de que el cuerpo de la mujer solamente puede servir para esta cosificación y la pornografía y todo eso, pero cuando la mujer decide libremente sobre el cuerpo, desde la rebeldía, decir mi cuerpo es mío, ni del Estado ni de la Iglesia, solo me pertenece a mí, provocando, usando esas mismas reglas del patriarcado y del comercio, entonces no está tan bien para alguna gente, pero esa es la postura que nosotras hemos asumido. Hay que ver cómo hemos construido las sociedades y cómo esta moral cristiana hace que el cuerpo de la mujer sea visto con una profunda misoginia cuando desobedece las normas estrictas del capital, de las buenas costumbres y de la moral. ¿Por qué no hay esa misma imposición para los cuerpos de las mujeres? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Es que a mí precisamente lo que me preocupa es que hay esta obediencia a esto que se convierte casi en un mandato inconsciente. Yo lo leo desde el mandato inconsciente que llega vía publicidad. Y entonces lo que me preocupa es que las madres visten, por ejemplo, ahora a las niñas chiquititas con de una manera que puede resultar a mi forma de ver inapropiada para la edad que tiene. O sea, ¿cómo así tú a una niña de 5, 6 años o 4 años le llevas y le pintas uñas, le pintas pelo, le pones pestañas postizas, le pones de muñequita
Y entonces, ¿no esa es una forma de cosificarla también? Es la despersonalización, querida amiga mía. Sí. Pero y entonces, ¿esto es que cuál también es la las mujeres consecuencia? somos machistas, Ajá. porque venimos de yo. generaciones que nos educaron de esa manera. Eso es a lo que me por opongo. eso, ¿cómo vas a conseguir un esposo rico si eres una gordifolona fea sin ninguna gracia y puedes ser la mujer de mayor talento del mundo? ¿Cómo puedes acceder a ser visible en la sociedad si no estás con los huesos salientes y por poco que las piernas se te van a quebrar? ¿Cómo puedes si ya no tienes otro valor? Ajá. Entonces las madres machistas hemos generado hijos e hijas machistas. A eso es a lo que hemos me opongo. impuesto Eso ese es lo modelo. que me preocupa. Pero es bien difícil romper, madrecita, esto es una lucha de... Pero, y es el primer paso, que dar. desmontar la cultura de la violación, de la violencia, pasa necesariamente por hacerse esos cuestionamientos, y a eso es a lo que estamos invitando también. La Marcha de las Putas de Ecuador es una lucha contra la violencia, sin ponernos los unos buenos y los otros malos en contra, porque hay que entender que no somos buenos contra malos, que es un sistema que nos ha estigmatizado tanto y que nos ha metido unas cosas que creemos que la violencia o vestirse de determinada forma o dejarse invadir por los mensajes de la publicidad es correcto. Exacto. Y esa es la crítica. Y el punto es, al fin y al cabo, cómo educamos a las mujeres, pero también cómo se educa a los hombres. Por Esa eso. fue una todo. de las discusiones que tuvimos hace poco tiempo en este mismo programa. Tú eres educadora y tienes Sí, así es. que saber, y yo creo que con la intuición que tienes, porque además una periodista es una convocante y también detecta lo que la sociedad anhela y necesita, tú te habrás dado cuenta que hay signos que nos hacen ver con claridad que estamos realmente, no solo en la cuestión de fechas, en un nuevo milenio, sino que hay una especie de elevación del espíritu humano, una lucha con lo que han sido estos moradores crepusculares que nos han tenido cercadas, y eso va avanzando y nos exige un esfuerzo individual y colectivo mayor y un altísimo grado de generosidad, porque el sino de la época que estamos remontando ha sido el egoísmo, la vileza, el tratar de que los demás sean siempre nuestros enemigos. Nos vendían, ¿te acuerdas? La peor enemiga de una mujer es otra mujer. Siempre nos pusieron eso y así nos criaron. Y no es así. Somos solidarias, generosas. Venimos de madres ancestrales que nos hicieron para la grandeza, no para pasar estos trabajos actuales. En el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es me escriben desde New Jersey y me dicen: hubiera querido hablar, pero prefiero escucharles. Muchísimas gracias por el programa, es excelente, le escucho todas las tardes y felicitaciones a sus entrevistadas. Qué linda. Gracias. María Elena Gracias a escribe. esta Muchísimas bella joven de gracias. New Jersey. Muy bien, les agradezco muchísimo por Y de- acompañarnos. Necesitamos que nos digan día y hora nada más. Día y Por hora, favor. mañana, ¿no es cierto? Mañana, sábado 20, a las 4:30 de la tarde, están todos y todas invitados al arco del Parque Elegido en la avenida Patria y Amazonas. Salimos a las 5 en punto por la Juan Leomera y llegamos finalmente a la Plaza del Quinde, a la Plaza Foch, donde tendremos un festival para hacer una lectura colectiva del manifiesto y para hacer sobre todo este último mensaje de no a la violencia de género, no a la violencia que condena los cuerpos de las mujeres sobre todo, y hacerles una extensión, invitación para que todos y todas nos acompañen. Esta no es una lucha, no es una manifestación en contra de nadie, de hombres o de mujeres, es una manifestación en contra de la violencia de género. Y yo diría a favor de la libertad Exacto. y del En amor. pros de la justicia, de la propio. igualdad, de la inclusión. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias, Ana, por acompañarnos. Les recuerdo a ustedes, amigas y amigos, que en Supermaxis y Megamaxis de todo el país usted puede encontrar los productos Sharp Pacific, el atún La Rioja, donde al virar la etiqueta usted puede encontrar automáticamente $50 en efectivo. Y a las personas, educadores, psicólogos, personas que están trabajando en el día a día del quehacer educativo, las últimas investigaciones y tendencias en el Congreso Internacional de la Ciencia de la Mente, el Cerebro y la Educación, organizado por el Instituto IDEA de la Universidad San Francisco de Quito. www.educacionparatodos.com es la página que ustedes pueden visitar para tener más información acerca de este evento. Que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo grande a todas y todos. El lunes los espero a partir de las 15:05. Soy Gisela Echeverría. Hasta el lunes. 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 Soy Gisela. No a la violencia de género, porque a veces pensamos, una de las primeras trampas que nos ha hecho creer el sistema patriarcal es que la sociedad solamente es
en la sociedad solamente habemos hombres y mujeres y que esos hombres son los malos, los depredadores, los violentadores que ejercen sobre las mujeres que somos las víctimas, ejercen violencia. Ese es un primer error, porque no solamente habemos hombres y mujeres, también hay personas con estas condiciones o combinaciones distintas, que son las personas trans, y que también son víctimas de violencia. Y lo segundo es decir que la violencia no se ejerce solamente de un lado al otro, no de hombres a mujeres o de mujeres hacia hombres, sino que la violencia es un sistema estructural que ataca por igual a hombres, mujeres y personas de la diversidad, pero que las corporalidades femeninas, como la mía, por ejemplo, o la tuya, donde el sexo corresponde con el género, somos más vulnerables, igual que esas corporalidades. 3 de la tarde con 16 minutos, estamos iniciando este programa y tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a mis invitadas de esta tarde. Ellas son Ana Almeida, que es del Comité de la Marcha de las Putas, acá organizadora del Comité de la Marcha de las Putas en el Ecuador, y a la doctora Marcela Costales, ella es la viceprefecta del Gobierno Provincial de Pichincha. Buenas tardes, Ana, buenas tardes, Marcela, bienvenidas al programa. Querida. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, cuando uno dice la Marcha de las Putas, creo que habrá más de una persona que se tapa los oídos o al menos se asusta, ¿no es cierto? ¿Cómo así la Marcha de las Putas? Cuéntenme, por favor. ¿Con quién empezamos? Con quien quiera. Anita. Empiezo. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sí, y a mí lo primero que me sucede cuando vamos a algún medio de comunicación es cómo hemos avanzado de la marcha del año anterior a esta marcha. Y hemos avanzado porque el año anterior que hicimos la Marcha de las Putas, los medios de comunicación no querían decir putas y se daban la vuelta, finalmente decían, pero lo decían siempre con voz baja. Y ahora resulta, como tú misma lo acabas de decir, la Marcha de las Putas, así como es, como suena y como debe sonar. ¿Por qué la Marcha de las Putas? La Marcha de las Putas en su segunda edición convoca a mujeres, hombres y personas de la diversidad sexogenérica a expresarnos en contra de la violencia de género y a favor de la libertad estética. Uh-huh. Ok, ahí hay varios conceptos, ¿no es cierto? Libertad sexogenérica, ¿qué significa? Diversidad sexogenérica. La diversidad sexogenérica refiere a personas cuyas corporalidades femeninas o masculinas se construyen independientemente del sexo con el que nacen. Un poquito me puedes ampliar el concepto. Sí. Se ha creído que en el mundo existen solamente hombres y mujeres y que los hombres nacen con una sexualidad concreta y se construyen como hombres y que las mujeres nacemos hembras con todas las condicionantes de esa característica y nos hacemos mujeres. Hay personas que nacen con una sexualidad masculina de hombres pero se construyen como mujeres. Y hay personas que nacen como mujeres, como hembras y se construyen como hombres. Esta diversidad sexogenérica, que son un grupo de personas que existen en el Ecuador y en el mundo, también forman parte de esta lucha de decirle corporalidades feminizadas, que son estas personas que nacen con una sexualidad pero que construyen un género distinto al que supuestamente deberían corresponderse. Entonces, esta es como la definición de la diversidad sexogenérica. Y en esta marcha, ¿por qué es distinta esta marcha a muchas otras acciones que muchas veces se han hecho? Porque considera justamente esta enorme posibilidad que existe de construcción de los seres humanos. Ahora, ¿por qué denominar la Marcha de las Putas? Marcela, tú eres una mujer que tiene un gran reconocimiento por su trabajo como activista, ¿no es cierto?, en defensa de los derechos de las mujeres desde hace muchísimo tiempo y además como una investigadora, una historiadora. De profundo talento y además de reconocido trabajo y de gran producción intelectual. ¿Qué es lo que tú